¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿cómo andamos? Buenas tardes, Ricardo. Bien, eh, bueno, ya estamos, tenemos allí como en el graph que dice inflación y dólar, ¿qué está pasando, no? Ujú. Vamos a empezar a hablar de esos dos temas. Me adelanto a decir que el tema de la inflación es sin lugar a dudas el elemento más complicado que está enfrentando Martín Guzmán y mi impresión personal es que eso va a seguir siendo de esa manera. Vamos a pedirle a la gente del canal si podemos poner una placa que hemos preparado sobre el tema de la inflación. ¿Mm? Sí, en la placa hemos puesto cómo ha variado el índice de precios al consumidor en los últimos meses. Allí seguramente podés ver el último dato, que es este que estoy señalando, es 4%, es la variación del índice de precios al consumidor nacional de diciembre. Y la mayoría de quienes estiman la evolución de los precios en la Argentina están diciendo que en enero vamos a tener una cifra parecida al 4%, que es sin lugar a dudas muy alto. Si vos te fijas en el gráfico, desde enero de 2018, nunca tuvo Argentina una tasa que esté por debajo del 1,5, 1,6% mensual, ¿no? Claro. Y fíjate que cuando asumió el actual presidente Fernández, en diciembre de 2019, se encontró con una tasa que era 3,7. Dio la impresión de que esa tasa tendía a bajar, más allá del pico que registró marzo. Sin embargo, a partir de abril, de mayo, la tasa de inflación comenzó a subir de manera importante. Entonces, hay una discusión y en la Argentina y es, bueno, ¿de qué depende la inflación? ¿Qué es lo que explica la inflación? Y me gustaría decir que hay muchas opiniones que piensan que la inflación tiene un solo factor que lo explica. Están quienes creen que ese factor es la cantidad de dinero, hay quienes creen que es la demanda, que son los costos, que es la puja distributiva, etcétera. Vamos a tratar de muy simplificadamente decir cuáles son esas causas que distintos estudios le adjudican a la inflación. En la placa siguiente, en la placa siguiente ahí hay tres explicaciones monetarias de la inflación. Las resumo rápidamente. Hay quienes creen que la inflación es consecuencia de que hay un exceso de demanda y ese exceso de demanda lo que trae como consecuencia es que los precios aumenten porque la oferta no responde con la suficiente velocidad. La segunda es que dicen, bueno, en realidad la inflación es una inflación de costos. Por ejemplo, cuando hay una devaluación, ese aumento del valor del tipo de cambio nominal se traslada de alguna manera a la estructura de costos. Eso los economistas suelen llamarle pass-through, es decir, lo que pasa de una devaluación a los precios. Y por otra parte, hay una explicación que es estrictamente monetaria, monetarista, muy asociada a la idea de la escuela monetarista, que su principal exponente es Milton Friedman, que dice, no, mire, en realidad lo que explica, no importa, se refleja en los costos, se refleja en la demanda, pero la inflación existe porque es un fenómeno esencialmente monetario, y lo que sucede es que hay mucho dinero en la economía. Y en la medida que hay mucho dinero en la economía, bueno, si yo para comprar 100 manzanas tengo 100 pesos, la manzana probablemente cueste 1, pero si tengo para comprar 100 manzanas 200 pesos y no cambio la velocidad de circulación del dinero, lo más probable es que la manzana pase a costar 2. Esa es otra explicación. Estas tres explicaciones son monetarias, una estrictamente monetarista, la de impresión inflacionaria de demanda a veces se la asoció a los escritos de Keynes, pero hay otras explicaciones, y sobre todo en América Latina surgieron muchas explicaciones que se llaman explicaciones no monetarias de la inflación. Y en esta placa que vamos a poner ahora, que va a poner nuestro director, ahí yo he puesto tres ejemplos. Uno es cuando los precios absolutos son inflexibles. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un bien que tiene un precio relativo a otro bien, y ese precio relativo debería bajar, en realidad lo que sucede es que los precios tienden a aumentar, pero no bajan. Entonces, si en un momento dado la relación entre las manzanas y las peras es 1 a 1,
y aumenta por alguna razón la demanda de las manzanas, no es que va a subir un poquito el precio de la manzana y va a bajar un poquito el precio de la pera porque hay menos demanda, sino lo que sucede es que va a aumentar solamente el precio absoluto, va a subir solamente el precio absoluto de la manzana. Esa es una explicación. Hay otros que dicen, no, en realidad el problema no monetario de la inflación, lo cual no quiere decir que la inflación no sea un hecho monetario, porque es obviamente la pérdida de valor del dinero, el aumento del nivel general de precios. Pero dicen, no, en realidad lo que complica acá es que esta sociedad tiene una puja distributiva. Y como hay ciertas inelasticidades, lo que sucede es que esa puja distributiva, que quiere decir que hay sectores que quieren una parte más importante del producto, la forma de obtenerlo es aumentar su ingreso nominal. Y eso genera el aumento o la puja con otro sector que aumenta más. La puja típica, por ejemplo, entre salarios y beneficios, y entonces eso tiende a explicar un aumento de la inflación. También se dice, bueno, pero puede haber otra cuestión que esté explicando la inflación, que son los factores inerciales. ¿Qué es lo que es la inercia inflacionaria? Bueno, cuando una sociedad se va acostumbrando a la inflación y comienza a haber mecanismos de indexación, por ejemplo, se firman contratos con cláusulas de ajuste, lo que sucede es que por más que yo intente frenar la inflación en un momento, a futuro esos ajustes van a ir generando presiones inflacionarias. Probablemente recordarás, Ricardo, que en junio del 85, cuando Surril hizo la reforma, puso en marcha el Plan Austral, había una tabla que desajeaba los contratos. Es decir, lo que hacía era sacarle un poco de valor. Lo que se decía es, bueno, le estamos sacando la inflación que tiene contenida en las cláusulas de indexación. También por eso, en los 90, cuando Cavallo puso en marcha el plan de convertibilidad, dijo, bueno, vamos a prohibir la indexación porque es una inflación, en ese sentido, una inflación inercial. Pero me gustaría, después de decir esto, señalar lo siguiente. En realidad, los factores que le explican son muchos. Por supuesto, puede haber presiones de demanda. Por supuesto, en una sociedad que tiene una tasa de inflación como la Argentina, hay puja distributiva. Por supuesto, tenemos cláusulas que generan inflación inercial. Y por supuesto, también tenemos una expansión en la cantidad de dinero que es muy importante. Me gustaría, señalar lo siguiente. Allí tenemos cómo pensando en términos de la inflación de costo, cómo viene siendo la devaluación del peso desde marzo del 2020 hasta ahora. Fíjate, este ha sido el proceso. Esta tasa de devaluación, si te fijas, en enero el gobierno devaluó, este es el dólar, por supuesto el dólar oficial, devaluó casi 4%. Es decir, el gobierno está tratando hasta aquí que no se le atrase el valor del dólar, que acompañe de alguna manera la inflación. Sin embargo, la placa siguiente que vamos a ver nos muestra, nos presenta cómo evolucionó la base monetaria. Pero me gustaría señalar lo siguiente. Si uno mira la evolución de la base monetaria de Argentina, claramente la base monetaria de Argentina aumentó muy significativamente porque en el periodo de pandemia, cuando se comenzó el confinamiento por la pandemia, sin lugar a dudas el aumento del gasto público fue muy importante. Y eso hizo aumentar mucho la base monetaria, mucho la emisión monetaria. Termino con esto, Ricardo. La inflación tiene muchas causas. Uno, si mira el déficit, podría decir, bueno, el déficit puede generar inflación, aunque no se lo monetice, es decir, aunque no se emita, porque puede generar una presión inflacionaria de demanda. Ahora, si además no tengo forma de financiarlo y emito, entonces voy a tener otra causa allí. ¿Por qué he dicho esto? Porque me da la impresión que a veces en el debate público y muchas veces los funcionarios piensan que hay un factor que explica la inflación. Entonces, por eso es que hemos escuchado cosas que dicen, no, mire, en realidad la inflación es culpa de que los empresarios aumentan los precios porque los mercados son imperfectos y hay empresas que tienen poder sobre el mercado. En realidad hay un conjunto de factores. La expansión monetaria, una expansión monetaria como la tiene Argentina, hoy la base monetaria es más o menos el 60% más alta que lo que era, eso es lo que creció durante el año 2000
2020. Y entonces, para adelante, el gobierno hay un dilema. Si no deja trazar el dólar y devalúa, va a tener presiones inflacionarias por el lado de lo que recién llamábamos el pass-through. Si en cambio de eso, el gobierno, que va a tener que emitir más porque no sabemos cuándo termina la pandemia, deja trazar el dólar, no vamos a ir camino a una situación de las cuales ya hemos vivido y que en algún momento eso produce un ajuste brusco. Para terminar, todos esos factores además están potenciados, en el caso argentino de la inflación, por el tema de las expectativas. Las expectativas existen porque tenemos una historia. No es que en sí sean una causa, pero contribuyen crucialmente. Yo siempre digo esto: si un día en Suiza se despertaran todos los suizos pensando que va a haber una inflación del 20%, es probable que esa inflación exista. Ahora, lo que sucede es que los suizos nunca se despiertan con esa idea porque la historia de la inflación no es la que tenemos nosotros. Creo que este año va a ser muy complicado, Ricardo. Creo que el gobierno debería tener algún programa previsto antiinflacionario, porque si seguimos así en esto de tratar de llegar más adelante, en realidad vamos a tener una tasa de inflación que no sería raro que supere a la elevadísima tasa que ya tuvimos durante 2020. Alfredo, nos encontramos la próxima semana, ¿te parece? Nos encontramos la semana que viene, Ricardo. Un abrazo grande. Un abrazo.